ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, queremos ir a otro tema. La Universidad Católica por estos días se está llamando a transformar Chile. Se puede, dicen en la UC. Estamos para conversar de este y varios otros temas junto al que no es presidente, además de la Red de Universidades Públicas No Estatales, el G9, nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera. Rector, gracias por acompañarnos en el estudio de ADN. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Ya vamos a estar hablando del plan de la Universidad Católica, pero que tiene que ver con todo. Tiene que ver al final del día con lo que está pasando en el país, y una de las cosas que está pasando es la preocupación por el desempleo. Hay un estudio que analiza el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que a propósito de las cifras del INE, que son malas en materia de empleo, da cuenta del desempleo ilustrado. Y dice, por ejemplo, que las personas hoy día con título profesional tienen un impacto en la fuerza laboral mucho mayor de la que tenían antes. En mayo del 2010, solo el 22,4% de la fuerza laboral tenía educación superior completa. En cambio, ahora, en mayo del 2025, el 41% contaba con dicho nivel educativo. Las universidades, en ese escenario de desempleo nacional, de desempleo ilustrado, como se le llama, la selección, la duración de las carreras, ¿qué decimos frente a una realidad que hoy día afecta a tantos profesionales en Chile? A ver, bueno, el problema del empleo es un problema muy complejo. O sea, que lo que tienen que hacer las universidades hoy día, creo yo, es realmente entender muy bien cuáles son esas fuerzas que están transformando completamente a la sociedad desde el punto de vista del empleo. Claro, hay una que es evidente. Casi cualquier carrera hoy día, por ejemplo, está siendo influida por todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Y estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, gigantesco para reformar currículos hoy día en muchas de las carreras, y estamos conectando la estrategia de la universidad con las estrategias propias de cada una de las facultades para hacer ese análisis. La universidad tiene que ser capaz de anticiparse a eso, a ver esas tendencias. Tenemos que ser muy cuidadosos, evidentemente, también en reconocer si es que hay tendencias ya que te empiezan a marcar en ciertas carreras donde la empleabilidad es más baja, y qué podemos hacer en esa dirección. Perdón, pero ¿no hay una cuota de responsabilidad y también de quienes forman a tanto profesional que después de 4, 5, 6 años no encuentran terreno, no encuentran empleo en lo que estudiaron? No, sin duda que hay responsabilidad, pero la verdad es que uno le gustaría que las personas se eduquen, ¿no es cierto?, en el ciclo completo. Y nos parece que Chile ha hecho un esfuerzo gigantesco. Si ustedes, de repente nosotros miramos solo desde adentro lo que pasa en nuestro país. Cuando uno sale y ve lo que ha hecho la educación superior en Chile y lo ves desde afuera, existe una opinión realmente positiva de las transformaciones que ha hecho Chile en eso. ¿Te fijas? Por supuesto, hoy día vivimos un momento donde la empleabilidad es un tema, es un problema. Yo sé que para cualquier gobierno, y cualquiera, ha sido un tema fundamental. Lo que no podemos hacer, por supuesto, es generar, ¿no es cierto?, títulos, carreras que finalmente no tengan esa empleabilidad, y la universidad tiene que ser capaz de corregir. Ya, pero hoy día se está formando muchos psicólogos, se está formando demasiados abogados, se está formando, venga de cerca la recomendación, digamos, muchos periodistas. A ver, no conozco exactamente, ¿no es cierto?, las dinámicas de los mercados de cada una de las carreras, pero efectivamente hoy día Chile, al menos en el caso de la Universidad Católica, la empleabilidad es buenísima, o sea, es extraordinaria. Siempre van a haber casos, no cabe duda que hay disciplinas donde es más difícil lograrlo. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, obviamente, de corregir esa oferta, ¿no es cierto? El tema de cortar las carreras también es un tema importante en esto, pero eso tiene mucho que ver con una serie de barreras que no son propias de la universidad, sino que son más bien legales. Hoy día, antiguamente, tú no podías trabajar, por ejemplo, en el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado en general, si no tenías tus 5 años. Ese tipo de cosas las tenemos que corregir. Yo creo que hay que hacer... El mercado hoy día es mucho más dinámico. Por supuesto que el tema de emprendimiento hoy día también propio es un tema fundamental. Por eso que creemos que no solo uno se emplea, ¿no es cierto?, bajo una empresa ya armada y todo, sino que tiene que generar trabajos que son nuevos. Ahora, Perdona, va a pasar algo que es bien conocido en la historia del mundo, ¿no es cierto?, que se generan estos episodios de destrucción creativa. Hoy día se están destruyendo empleos, no cabe ninguna duda, pero están emergiendo un montón de empleos nuevos. Y es ahí donde la universidad se tiene que anticipar y tratar de identificar, ¿no es cierto?, ese calce entre lo que ofrece y lo que va a ser el desarrollo futuro de la sociedad. Pasa que cuando la discusión política y la discusión económica se cruzan, de alguna manera hay personas que le exigen a las universidades, y esto así casi textual, que generen profesionales
que estén acordes a las necesidades que hoy día el país tiene. Lugares donde se genere empleo, por ejemplo. Y ahí la discusión se vuelve a cruzar con donde se pone el financiamiento, ¿no? Y la relativización que en algún momento hizo el propio presidente de la República, José Antonio Kast, por ejemplo, de la importancia de invertir en ciencia y tecnología. ¿Cómo se avanza con esa ecuación? ¿Dónde hay que poner la plata? Porque hay quienes dicen, bueno, si las universidades generaran profesionales que a nosotros nos sirvan para generar empleo y para que el país surja y produzca, y no las otras profesiones, la cosa sería distinta. Yo creo que, dicho en simple, yo creo que el Estado ha generado una política hoy día en Chile que ha invertido muchísimo en la educación superior. No quiero decir que no siga invirtiendo, creo que tiene que seguirlo haciendo, pero hoy día significa la gratuidad, por ejemplo, 2.800 millones que antes provenían de mecanismos distintos donde las familias estaban involucradas, y eso hoy día lo tiene que desembolsar el Estado. De hecho, esos 2.800 millones se pronosticaron que iban a ser bastantes menos, ya 1.500, 1.600 millones. El Estado yo creo que ha hecho un esfuerzo importante en apoyar a la educación superior a través de, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de la gratuidad de los primeros 6 deciles, etc. Lo que se necesita hoy día es que tanto el Estado como la industria en Chile se convenzan de que lo único que le puede cambiar la cara a este país y el desarrollo de este país es el conocimiento. Ese paso es un paso que estamos empujando con mucha fuerza al interior de la universidad, pero no es simple. Aunque a veces sea una actividad que por sí misma no genera empleo, que parece ser lo que hoy día... Es que sí genera empleo, es que eso es lo que quiero decir. Es que eso fue parte de la discusión inicial del gobierno cuando el presidente relativiza lo de la inversión cuando hablaba de los libros, por ejemplo, de los libros. Bueno, yo creo que ahí hay un desconocimiento de lo que significa. Miren, todo lo que hoy día vivimos en inteligencia artificial proviene de 2 teoremas que se hicieron en los años 80, que nadie les prestó atención, hasta que toda esta convergencia entre, obviamente, la capacidad digital de cómputo y los datos que se generan, articulan eso para poder entrenar redes neuronales. Nadie vio en los años 80, algunos de nosotros sí, porque nos dedicamos a eso, pero nadie vio en los años 80 y 90 que esas piezas de conocimiento que eran generadas iban a gatillar lo que hoy día estamos viviendo, que es una transformación fundamental de la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con exigirle, obviamente, al conocimiento, a la ciencia, resultados inmediatos. Eso toma tiempo, requiere otras fuerzas que converjan antes de que eso cristalice. Vean hoy día lo que está sucediendo con el tema, hoy día mismo sale en la prensa, con el tema de las vacunas, por ejemplo, con el tema de tratamiento del melanoma, por ejemplo, a través de herramientas de inteligencia artificial que han potenciado enormemente el desarrollo de nuevos medicamentos, etc. Yo creo que el mundo está pegando un salto gigantesco, pero eso va a generar destrucción de empleo y generación de nuevos tipos de empleo. Cuando se pretende cambiar las bases, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el FONDESIT, que tiene que ver con la reducción también de recursos, cuando se han puesto nuevas trabas a propósito de un diagnóstico bien catastrófico en el resultado de las becas Chile. ¿Cuál es su diagnóstico, por ejemplo, de las becas Chile y esto que ha planteado la ministra Jimena Lincolao del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el FONDESIT? Ya, pero que en el FONDESIT no se está cambiando el FONDESIT. Quiero ser justo para que realmente confinemos la discusión en lo que corresponde. Lo que se está cambiando, ¿no es cierto?, fue un cambio en las bases de un proyecto que se llama el FONDESIT de postdoctorado. Específicamente ese. Y ese proyecto trae 2 cambios fundamentales. Uno, ¿no es cierto?, que para poder concursar tienes que ser o chileno o residente definitivo en Chile. Ese es un tema que uno puede conversar y todo. El segundo tema tuvo que ver con algo que efectivamente yo lo hablaba con la ministra un par de veces, que se ha ido perfilando mejor. Dice que hay áreas prioritarias para el país, claro, que es en cierta medida una cierta como política industrial. ¿Qué es lo que veníamos hablando recién? Exactamente, hay ciertas áreas que son prioritarias para el país donde uno ve una escasez enorme, ¿no es cierto?, de talento y que les gustaría fomentar eso. Ahora, dice estrictamente el cambio, hasta un 70% puede ocurrir en esas áreas. Según lo que entiendo, y esto es bueno que lo conversen con la ministra, porque yo creo que aquí ha habido también un poquito de confusión. Según lo que ella me manifiesta, es que ese concurso, van a concursar los proyectos y los mejores van a ser evaluados como corresponde. Si viene desde la arte, viene de la humanidad, viene desde las ciencias naturales, de la matemática, todos compiten en igualdad de condiciones. Lo que no va a ocurrir es que se puedan asignar más de 70% de los recursos a esas áreas prioritarias. Pero esto es importante que se aclare, porque hoy día ha habido una confusión importante. Pero usted coincide con ella porque ha habido críticas del Consejo de Rectores a través del CRUCH, en que se manifestó la preocupación respecto de todo esto. Y ayer consultada en una entrevista en La Tercera, la ministra dice, y cito textual, yo creo que hay
hay interés económico en las universidades, y no las culpo. Cuando tú tienes un financiamiento que estás acostumbrado a recibirlo de una manera y lo vas a recibir de otra, todo lo que tenías planificado tal vez no va a ser así, entonces es evidente que va a haber una reacción. ¿Hay intereses creados en las universidades en esta crítica? O sea, las universidades dependen fuertemente, ¿no es cierto?, del financiamiento público para hacer investigación y desarrollo en Chile. Yo sería bien cuidadoso con decir que tenemos intereses creados. Lo que estamos haciendo es poder hacer investigación. Cuando yo construí un laboratorio para desarrollar tecnología que le permitiera a un edificio en Chile resistir, ¿no es cierto?, un tema sísmico, obviamente que necesitaba los fondos del Estado para construir ese laboratorio. Yo soy un gran beneficiado personalmente de lo que ha hecho, por ejemplo, el Estado en Chile financiando investigación toda mi vida. Respecto de Becas Chile, quiero comentar algo. O sea, efectivamente, aquí hay un tema que es muy importante, que las personas que se van a becar afuera realmente vayan a espacios que sean de excelencia. Y hay que ser muy estricto y exigente en eso. Yo creo que eso es muy importante. Yo soy uno de los beneficiados de haber salido fuera de Chile, haber ido a California, haber estudiado en una universidad donde obviamente volví a Chile y desarrollé toda la tecnología para el tema de protección sísmica. Yo creo que esos recursos de Becas Chile no siempre han sido mal utilizados. Hay muchos casos en que han sido extraordinariamente bien utilizados, creo yo. Pero hay que tener mucho cuidado de que las personas no viajen hacia afuera a necesariamente instituciones, universidades que son a veces incluso de menor rango que lo que podrían obtener en Chile. Yo en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadoso, hay que ver muy bien esos datos, analizar esos datos y como tenemos escasez de recursos siempre, priorizarlos correctamente. A propósito de recursos, rector, tuvimos parte importante del gobierno anterior discutiendo respecto de la condonación o no condonación del CAE, del Crédito con Aval del Estado. ¿Usted es partidario, en definitiva, de hacer qué con el CAE a esta altura? No, hay que buscar un mecanismo de financiamiento que sea adecuado, justo. ¿Te fijas? Hoy día... ¿El actual no lo es? Lo que pasa es que aquí hay un problema como histórico y de lo que viene hacia adelante. Lo que pasa es que hoy día hay carreras, por ejemplo, que así como hay otras que tienen muy mala tal vez empleabilidad o menor rentabilidad, hay otras carreras que tienen una tremenda rentabilidad. No tiene ningún sentido, te fijas, en un sistema que tiene una componente solidaria, que si yo te ayudo a que tú te formes y te eduques y realmente luego puedes sacar provecho económico de eso y tener una vida más que adecuada, que ese recurso que de alguna manera fue prestado se devuelva. El CAE es un sistema que tiene que funcionar, digamos, muy adecuadamente a cuáles son las empleabilidades, los ingresos contingentes de las personas. Y en ese sentido creo que se puede buscar un mecanismo que sea justo o más justo. Te fijas, tener mucho cuidado con aquellas carreras donde no hay buena empleabilidad. Tú no le puedes obviamente exigir, ¿no es cierto?, esa devolución, ¿no es cierto?, en los mismos términos que aquellas que tienen, no sé, ingeniería, que tiene una tremenda rentabilidad. Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera. Rector, en el gobierno anterior también, y en ese contexto estaba lo del crédito con aval del Estado, se presentó un proyecto que era el FES, que era un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Hasta el último, el expresidente Gabriel Boric dijo que en torno a esto existía consenso técnico, que lo que no se dio fue el consenso político en el Congreso para avanzar en esto. Pero si uno revisa la historia, desde la Universidad Católica hubo varios reparos siempre al proyecto del FES, que se sumaban a lo de otros expertos que daban cuenta, por ejemplo, de la advertencia de riesgos fiscales, de pagos superiores al costo de las carreras, de efectos en la educación superior. ¿Usted mantiene esos reparos y qué futuro le ve a esa iniciativa que, sin moverse, sigue en el Congreso y que podría seguir siendo una alternativa para cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior? Sí, yo mantengo esos reparos. Creo que el proyecto le faltó madurez. Creo que el proyecto no se analizó correctamente desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista incluso estudiantil. Porque la verdad es que cuando tú ves que tenías que pagar, ¿no es cierto?, varias veces el costo de tu carrera para devolver eso finalmente, las personas hacen los cálculos y eso fue lo que explicamos. Las personas no van a comprometerse a un crédito que es carísimo. Yo calculé la tasa de interés del crédito de alguna manera que representaba el FES para algunas carreras de la universidad. Y en el caso, por ejemplo, de ingeniería civil, que es una carrera que conozco a la perfección, ese crédito era un UF más 7,5%. Eso no lo van a tomar los estudiantes cuando hoy día incluso tienen un CAE que es UF más 2. ¿Te fijas? ¿No? Había claramente, yo no estoy de acuerdo en que hubiera un consenso técnico. Lo que pasa es que nos metimos en detalle a analizar la parte técnica. Tampoco veíamos, por ejemplo, fiscalmente que iban a ser capaces de generar esos recursos. Y esos fueron los reparos que creo. Ahora, eso no quiere decir que no mejoremos la situación actual, ¿no es cierto? ¿Con este o con otro proyecto, este gobierno, esta administración, este Congreso debe avanzar en un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior? Yo creo que sí, porque obviamente hoy día hay un endeudamiento de ciertas personas que no son capaces, ¿no es cierto?, de poder devolver, etcétera. Hay que resolver ese problema y generar un mecanismo que sea adecuado. Si tú generas un mecanismo que está de alguna
forma muy asociado al ingreso que la persona va a recibir, no cabe ninguna duda de que eso va a hacer sentido. Tiene que ser un crédito blando, tiene que ser una forma para aquellos que no puedan pagar, que realmente tú lo devuelvas en la medida que obviamente la universidad te ha entregado esas credenciales que te permiten trabajar adecuadamente. Rector, usted lo mencionó en parte de la conversación, estamos ya sobre el tiempo, digamos, pero mencionaba carreras largas, problemas administrativos para cortar las carreras, pero hoy día, y como parte de su gestión, y este llamado también en muchísimos ámbitos a transformar Chile, ¿es parte de los desafíos acortar las carreras universitarias? Es parte de los desafíos estudiar ese acortamiento, porque hoy día lo que pasa, Mauricio, es que de repente te das cuenta que en algunas carreras recibimos estudiantes cuyas falencias, por ejemplo, en matemática, en lenguaje, en conocimiento, son tales que el primer año de universidad se te transforma prácticamente en un año de nivelación. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. El problema es que... Entonces esos estudiantes no debieran haber accedido a la universidad si no tenían Claro, hay que buscar un mecanismo que de alguna manera te los ponga evidentemente en el nivel que corresponde, porque si no lo que va a ocurrir es que tú bajas el nivel de las carreras y eso es lo que no podemos hacer, porque el tiempo es finito para educarlos, etcétera. Yo creo que hoy día, en ese estudio que tenemos que hacer sobre la longitud de las carreras, este tema de cuál es la calidad de conocimiento que traen los estudiantes de la educación media en Chile es un tema absolutamente central. Y un segundo tema que es muy importante, que ustedes deben reconocer, es que en Chile las carreras son habilitantes profesionalmente. En Estados Unidos, si tú haces ingeniería, haces el Bachelor of Science, 4 años, pero tú no sales con un título que te habilita, es un grado académico de licenciado en ciencias de la ingeniería que no te permite, como en mi caso, salir de la universidad y firmar un plano estructural, ¿no es cierto?, para un edificio. ¿Y son caras las carreras universitarias en Chile? O sea, ¿pueden ser más baratas? Lo dudo. Si es que quieres realmente, porque tú lo que haces en una universidad compleja como las nuestras es que tú educas, básicamente enseñas lo que tú investigas. Las carreras de universidades complejas tienen que estar constantemente evolucionando porque tú estás transmitiendo conocimiento de frontera que cuesta, obviamente, ser generado. Si uno ve los costos de las carreras chilenas en relación a, por ejemplo, incluso Latinoamérica, la Universidad de los Andes en Colombia, el TEC de Monterrey, los costos nuestros son muy bajos respecto a lo que son incluso carreras en Latinoamérica. En Estados Unidos ni hablar, pero es otro mundo. Pero en Europa son mucho más baratas. Bueno, porque hay subsidios de todo tipo, evidentemente. Rector, en un minuto en su cuenta pública en junio usted dijo que la fragmentación social parece no disminuir y que las universidades deben ayudar. ¿En eso se enmarca el plan de la Universidad Católica hoy día? El plan de la universidad busca esta idea, ¿no es cierto?, de ayudar a transformar Chile. Lo que descubrimos hace un tiempo atrás es que ciertas universidades en el mundo juegan roles fundamentales en sus sociedades para el desarrollo de esas sociedades. El caso que yo siempre uso, porque lo conocí, porque estuve haciendo un sabático allá, es el caso de Suiza. Un país que tiene muy poco recurso natural y que todo ha salido del conocimiento, que hoy día lidera el mundo en los temas de innovación. Pero tiene 2 pilares esenciales Suiza: EPFL en Lausanne y ETH Zurich, ¿no es cierto?, que todos conocen. Y es impresionante cómo esas universidades se transforman en verdaderos motores, no solo a través de la formación de nuestros exalumnos, que es lejos lo más importante que hace una universidad, sino a través de innovación y conocimiento que finalmente se traduce en valor a la sociedad. Entonces esta transformación tiene mucho que ver con eso y por supuesto uno de los temas centrales de esta transformación que yo planteé originalmente era que se nos olvidó como universidades formar ciudadanos y ciudadanas en este país, ya que nos fuimos directos, ¿no es cierto?, a formar en las disciplinas, etcétera, pero toda esta formación que hace que uno se comporte adecuadamente en una sociedad donde el bien común está por sobre, ¿no es cierto?, el bien individual, personal y una serie de elementos, nos parecía fundamental. Entonces, parte de esta transformación viene con generar intervenciones que son importantes en la educación de nuestros estudiantes en su formación, ¿no es cierto?, como buenos ciudadanos, hombres y mujeres. Más detalles hay en transformarchilesepuede.uc.cl con todo el plan que tiene de aquí en adelante. Rector Juan Carlos de la Llera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.